Estar aquí, gracias por la invitación. Me voy a sentar aquí, qué difícil me ha dejado Xavier de sentarme aquí, ¿no? Qué bien se habla sentado aquí con esta facilidad. Pero yo sí que voy a hacer una presentación y voy a seguir las 400 diapositivas que he traído, no tantas, pero sí que voy a hacer una presentación con diapositivas. Bueno, digo que estoy contenta de estar aquí en Goodman porque son ya unas cuantas las personas que conozco que han pasado por aquí y la verdad es que recientemente he tenido una experiencia en ese sentido y la verdad es que cuidadas enormemente. Por tanto, y aparte también especialmente interesada porque el cerebro humano lo encuentro fascinante, ¿no? Entonces, bueno, aquí ahora intento un poco aterrizar, empezar a hablar de sanidad, aterrizar un poco todos estos conceptos que nos ha explicado Xavier, que tienen mucho que ver con cultura, con relaciones, con comunicación, que es muy importante. Y me gustaría empezar, a ver si me gustaría empezar con este señor. Este señor, esta sonrisa, esta fantástica sonrisa, la verdad es que todas las fotos que he encontrado sobre este señor tienen una sonrisa fantástica y no es por menos porque es el cuarto director. Este señor es psiquiatra es profesor en la Harvard Medical School y también es psiquiatra trabajando en el Massachusetts General Hospital. Y este señor es el cuarto director, que seguramente puede ser que os suene porque hace poco estuvo en los medios de comunicación porque vino a Barcelona a presentar su último libro, The Good Life, que justamente relata las conclusiones de este estudio que se ha hecho, el estudio más largo que se ha hecho, un estudio que ha durado 85 años, nada más y nada menos que 85 años, y sigue. Un estudio que buscaba un poco el sentido que le damos a la vida, el sentido que le damos a la felicidad. Una pregunta muy complicada, pero una pregunta importante. Imaginaros que siguiéramos a personas que son adolescentes y las siguiéramos durante toda la vida y siguiendo a esas personas hasta el fin de sus días, y fuéramos preguntándoles poco a poco qué da sentido a sus vidas, qué les da alegría, qué les da pena, qué les da tristeza, qué relaciones tienen, cómo es su día a día, ¿no? Pues esto es lo que hicieron. Y empezaron el estudio en 1936 y cogieron dos grupos de control, un grupo de control de estudiantes de Harvard, 268 estudiantes de Harvard, en los que por cierto estaba John Fitzgerald Kennedy, como anécdota, y luego cogieron otro grupo de control de personas de barrios marginales de Boston, dos realidades sociológicas totalmente distintas, y fueron siguiéndoles desde sus tempranos 20 años hasta durante toda su vida. Les siguieron incluyendo después a parejas y descendencia. Poco a poco también se fueron entrevistando con hijos, y toda la descendencia, hasta casi 1.300 personas más que se han incluido en el estudio. Durante todo esto hicieron el trabajo de campo, se trató de cuestionarios, que hicieron cada 2 años, se hacían cuestionarios con muchas preguntas sobre sus vidas, etcétera, alegrías, y un poco para ver cuál era el sentido de su felicidad y qué les iba pasando. Luego, también importante, cada 5 años estudiaban sus historias clínicas y por tanto miraban su realidad médica, hacían incluso escáneres cerebrales, les miraban el ADN, les miraban todo lo que les pasaba para saber realmente estas vidas cómo iban fluyendo con su salud también y poder hacer una relación con todo esto. Y bueno, un poco a lo largo de todos estos años, la conclusión, y voy para el otro lado, la conclusión, y esto la verdad es que les sorprendió muchísimo las conclusiones, es que no se trata de dinero, no se trata, para algunos sí quizá, es decir, que las conclusiones del estudio no es el dinero que nos hace más felices, la profesión, no es la fama, son las relaciones que tenemos con las personas es lo que nos da más felicidad, y esto es lo que dice el estudio. Y no solo dice eso, sino que además cómo de felices somos con estas relaciones, o sea, la intención que le ponemos a las relaciones con las personas es lo que realmente nos hace más felices. Y no solo más felices, vamos más allá, sino que además nos hace más sanos y nos permite vivir más años. Esto es una cosa que hicieron cuando tenían 50 años. Cuando tenían 50 años, por ejemplo, estuvieron viendo cómo eran las relaciones y la insistencia que le ponían a todo ello para ver luego, cuando tenían 80 años, cómo era su salud, y se vio claramente correlación entre salud y este tipo de relaciones. Por tanto, esto es de sentido común, es una gran revelación y esto es un poco la base de lo que...
Ah, vale. Sí, perfecte. No sé si és perquè m'estic movent jo. No, és... Ah, vale, vale. Si vols et canvio, et poso aquest... No, tranquil, això. Ho faràs? Sí, Sí? tant. M'acoplo. Ai, ara, bueno. Ara, sí, vale. Vale, doncs, como iba diciendo, las relaciones es muy importante y esto debe ser un poco la cuestión de la presentación que os quiero hacer hoy, un poco ir a este tipo de relaciones que nos dan este poder que tienen las relaciones. Por otro lado, también os traigo un poco un estudio del Beryl Institute. El Beryl Institute, muchos lo conoceréis, pero es una entidad que hace más de 10 años, de una década, que está divulgando los conceptos de experiencia de paciente por todo el mundo y se dedica al conocimiento y a justamente crear relaciones entre los profesionales de la sanidad que están concentrados en este tema. Hicieron un estudio en el 2020 preguntando, juntaron a pacientes, profesionales sanitarios, cuidadores, familias, etcétera, con 130 participantes. Hicieron un estudio donde preguntaron cómo vemos la sanidad en 2030, cómo creemos que van a ser las relaciones humanas en la sanidad del 2030. Y una vez sepamos cómo van a ser estas relaciones y cómo va a ser esta realidad, cómo vamos a llegar, en qué nos tenemos que concentrar para poder llegar a todo ello. Bueno, lo que surgió es un poco, la reflexión que surgió es un poco lo que hemos estado hablando y que Montse nos ha hablado antes, ¿no? Un poco el transcurso y cómo ha ido funcionando la evolución en la medicina. Pues realmente nos hiperespecializamos en medicina y trabajamos en unidades productivas muy especializadas, justamente porque teníamos que la evolución y un poco la medicina ha ido evolucionando tan rápido que era necesario poder dar esa eficiencia y esa seguridad clínica. Esto era lo primero y lo más importante, por eso nos hemos especializado tanto. Pero en esta especialización ha habido quizá una pérdida, y ha sido una pérdida el hecho de especializarnos en estas unidades e incluso a veces competir por los recursos entre ellas. Ha habido una pérdida de quizá de comunicación, de más de lo que junta estas unidades, ¿no? La información quizá ha sido menos permeable y todo esto ha supuesto que poco a poco tengamos que trabajar en soluciones sistémicas justamente donde... Ai, he apretat això. Perdoneu. Soluciones sistémicas que nos ayuden a colaborar más entre equipos, que nos ayuden a tener más información compartida y que nos ayuden a tener una comunicación más efectiva. Una comunicación más efectiva que tenga más empatía, que tenga lo que llamo yo la empatía operativa. Una empatía operativa que, de hecho, la empatía es algo que no tiene que ver con un talento empático. Es verdad que hay personas que somos más empáticas que otras, pero la empatía operativa es poner en el lugar una serie de cosas y una serie de frases y una serie de gestionar un tipo de situación de una cierta manera y todo ello se puede entrenar, ¿no? Entonces, lo que necesitaríamos dentro de las soluciones sistémicas justamente es buscar esas maneras, estas soluciones, que lo que necesitamos es que las partes trabajen entre ellas, trabajen unas para otras, donde se construyan nuevas relaciones donde haya más conexiones humanas y donde realmente fomentemos las conversaciones de calidad, esas conversaciones de calidad que permitan esa conexión humana que hemos visto en el estudio. Todo ello, en el fondo, estamos hablando de especialización y necesitamos más integración. Estamos hablando de que nos hemos organizado en silos en la sanidad y lo que tenemos que ir es cada vez tendiendo más hacia el sistema. Y en el fondo, finalmente, lo que necesitamos es pasar de un sistema transaccional, donde hemos dado prioridad a las tareas, a realizar tareas, a un sistema relacional. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, un paciente nos dice tengo mucho dolor, lo primero que hacemos es decir dónde está el dolor, qué intensidad tiene el dolor, voy a llamar al médico, voy a mirar la historia clínica, nos vamos directamente a las tareas. Las tareas son importantísimas justamente para garantizar esta seguridad, pero también tenemos que ser capaces de crear esa relación, ¿no? Y quizá una frase como siento que tenga dolor, me preocupa su dolor y quiero ayudarle, y luego seguir con las transacciones necesarias. Y esto es un ejemplo como muchos otros ejemplos, pero esto lo tenemos que trabajar y esto se puede practicar.
Y aquí, si hacemos el sistema relacional, pues bueno, aparece este señor y tendríamos quizá la felicidad, ¿no?, y esta cara sonriente si consiguiéramos tener este sistema relacional. ¿Qué tenemos? La paradoja del sistema sanitario. ¿Quiénes protagonizan estas relaciones? Por un lado tenemos a los pacientes, familias, cuidadores, etcétera, y por otro lado tenemos a los profesionales sanitarios o profesionales de la salud, clínicos y no clínicos. ¿Qué queremos? En el fondo queremos las mismas cosas, lo que pasa que desde perspectivas distintas, y la paradoja está en que a veces este encuentro no es tan fluido y este encuentro necesita, pues, lo que estamos hablando, ¿no?, más comunicación y más empatía. ¿Qué quieren los pacientes? Pues que nos ocupemos de sus prioridades, que les dejemos ser protagonistas de su curación, que les tratemos con respeto de acuerdo a sus valores, que les dejemos participar en su curación, que les escuchemos, que tengamos en cuenta y podamos explicarles qué es lo que va a pasar a continuación. Tantas veces nosotros como profesionales sanitarios hacemos cosas tantas veces, repetidas veces, esas transacciones durante el día a día, que nos olvidamos a veces que la otra persona no sabe qué va a venir a continuación y eso le puede generar una ansiedad. Podemos avanzarnos a todo eso y explicar brevemente y todo esto nos va a ayudar y predisponer hacia este entendimiento. Por otro lado, los profesionales sanitarios en el fondo nos pasa lo mismo. También queremos que nos traten con respeto, que valoren nuestro trabajo, que las cargas de trabajo que tenemos no sean tan fuertes o al menos sean afines a nuestra realidad, a nuestras posibilidades, a los recursos que nos han dado, y también queremos que nos dejen participar, que nos dejen. Yo también tengo como profesional mucho que decir de lo que les pasa a los pacientes seguramente o lo que les pueda pasar. Es verdad, me ha gustado también mucho la idea de los ecosistemas. Es cierto que existe mucho ego en la sanidad, de pensar que yo ya sé qué te pasa a ti, paciente. Yo me he dedicado toda la vida a cuidar pacientes, por tanto yo ya sé lo que tú piensas. No, cada paciente es único y hay que preguntarle. Pero es cierto que tenemos que mirar todo esto y tenemos que... ¡Qué manía en ir para el otro lado! Bueno, entonces, básicamente es lo que también este señor, os traigo este señor, Thomas Lee, que es fue director del Press Gangney durante muchos años, que es una empresa estadounidense que se dedica a las métricas de experiencia paciente, pero además es cardiólogo y es profesor también de la Harvard School. Parece que en esta ponencia hay que ser de la Harvard para salir, pero también de la Harvard Medical School. Él decía, y me gustó mucho esta idea, y estamos hablando ya a los principios de todo este movimiento, él decía, podemos generar una epidemia de empatía en el sistema sanitario, porque decía, la gran paradoja es esta, tenemos a pacientes que necesitan, dan por sentado que los profesionales los tratamos con seguridad y eficiencia y que les vamos a dar una medicina con seguridad y eficiencia, pero lo que queremos justamente es que nos gestionen nuestras ansiedades, que nos ayuden a superar nuestros miedos, que nos ayuden a entender lo que nos está pasando. Y por otro lado tenemos a los profesionales que dicen, yo me he dedicado toda mi vida a los pacientes, yo entré en este mundo por vocación y justamente es lo que quiero y es lo que he hecho toda mi vida, tratar a pacientes y trabajo para ellos. Pero aún así los pacientes a menudo tienen ansiedad, necesitan esa comunicación, ese mejor trato y les falta, y a los profesionales además cada vez los tenemos más quemados, el burnout, las cargas de trabajo y las relaciones con el sistema a veces conflictivas. Y eso cada vez más con la pandemia, evidentemente, todo esto se ha hecho más evidente. Entonces lo que decía Thomas Lee es, podemos generar esa epidemia de empatía en el sistema sanitario. Esto antes de la epidemia del COVID, no sabía que estaba pidiendo una epidemia que luego fue muy distinta. Pero podemos hacer que esta epidemia de empatía sea contagiosa, podemos crear una sanidad donde esté más coordinada, que sea más empática y que sea capaz de ocuparse de las necesidades de los pacientes, pero también recuperar el orgullo de los profesionales. Y luego también, y aquí Joan sales en la foto, esto también alguien que fue Andrew McCulloch, que en el Leaks Patient Congress del 2016 también me interesó mucho. Ya en su momento, hace unos cuantos años, ya hablaba él de que era necesario. Él es director de estudios del Picker Institute y ha sido durante muchos años también médico de atención primaria en la NHS.
él decía, realmente debemos hacer, no nos pongamos tan intensos con el tema de las métricas de los pacientes, lo que nos dicen los pacientes y los ratings, ya sabéis que en Estados Unidos les encantan los ratings, no nos pongamos tan intensos con todo esto, porque sí es importante, evidentemente que es importante lo que nos están diciendo los pacientes en los ratings, pero vamos también a escuchar qué está pasando con los profesionales, qué es lo que les pasa a los profesionales en estos circuitos asistenciales, y entonces démosle tanta importancia a la experiencia de pacientes como a la experiencia de profesionales. Ya hablaba de ello. Y además decía, y no solo eso, sino que tenemos la obligación como organizaciones de dar herramientas de comunicación a los profesionales, entrenarlos, ayudarles. Y esto es nuestro cometido como organización. Y bueno, un poco pasando todos estos años y viendo qué ha pasado durante todos estos años hasta ahora, esto es la definición que muchos ya la conoceréis, no me voy a extender en esto, pero esta es la definición que dio el Beryl Institute en el 2014, hizo una definición de lo que consideraba que era experiencia paciente. A mí me parece una definición bastante acertada, que tiene 4 conceptos principales, y de hecho he estado mirando y revisando todas las, incluso ellos también, que os voy a contar ahora, hicieron una revisión de esta definición. No ha habido muchos cambios, no ha habido muchas nuevas definiciones que han salido en el escenario, y por tanto, bueno, a mí me gusta bastante, y es que es la suma de todas las interacciones. Hablamos de interacciones porque son todas estas interacciones que existen entre el paciente y el sistema, por tanto cada una de estas interacciones ahí se configuran justamente las expectativas de los pacientes, y las tenemos que tener en cuenta, y son interacciones con todos los profesionales de la salud, no solo los clínicos. Y conformada por la cultura de una organización, evidentemente hablamos de cultura, importante, como hablábamos antes con Xavier Marcet de la cultura, y esto es importante, es cómo nosotros vemos las cosas como organización, cómo hacemos las cosas, cómo nos dirigimos a nuestros pacientes, cómo nos ordenamos, cómo ordenamos nuestros procesos, etcétera. Que influyen en la percepción del paciente. Aquí también hay un concepto muy importante que es percepción, es lo que nosotros como pacientes vemos, es lo que nosotros vamos a recordar como pacientes, lo que nosotros vamos a explicar a los demás, no lo que los profesionales pensamos que piensan los pacientes y les está pasando, ¿no? Y esto ya cada vez lo tenemos más claro. Y finalmente, a lo largo de todo el proceso de prestación del servicio. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a un paciente le pasa desde antes de entrar en nuestro centro, durante y después, es decir, cuando ya contacta con nosotros, durante todo el proceso asistencial, y después cuando se va de nuestro lado. Y bueno, y en esta definición que hicieron en 2014, el mismo Beryl Institute, 6 años después, si no sumo mal, 6 años después, han hecho una revisión de esta definición para decir, bueno, vamos a cambiarla, ¿qué ha pasado hasta entonces? Y han llegado a la conclusión de que la definición, el core de la definición es la misma, no hace falta cambiarla. Lo que pasa que sí que es cierto que en todas sus palabras y en la parte de la definición, la dimensión es más grande, hemos llegado más lejos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de pacientes, pero interacciones con pacientes, con cuidadores, con profesionales de todo tipo, y además estamos hablando también de la experiencia de las personas que trabajan en la organización. Por tanto, la experiencia de paciente está siempre inmersa dentro también de la experiencia de profesionales, y por tanto hablemos un poco más de experiencia humana, de personas, experiencia de pacientes, de profesionales, y también de la comunidad donde vivimos. Toda la comunidad está inmersa, y además esta comunidad está influenciada por un entorno, y este entorno, y más claro imposible con la pandemia, cambia muchas cosas. Por tanto, cuando pensemos en experiencia, pensemos en todos estos conceptos, un concepto mucho más amplio. Y lo que yo pienso de todo esto, en el fondo, y me gustaría llevaros aquí la idea, es que creo que en estos 4 conceptos hemos hecho mucho y hemos entendido mucho y hemos evolucionado mucho en lo que son las interacciones. Ya entendemos todos bastante que se trata de interacciones con todas las personas de la organización, no solo con el equipo clínico. Lo entendemos, lo incluimos en los trabajos que hacemos para detectar oportunidades en el circuito. También lo que es la percepción del paciente, que es importante, también lo tenemos muy claro. Cada vez hacemos más focus groups, más entrevistas, más trabajos para desgranar las necesidades de los pacientes. Y el proceso de prestación del servicio también tenemos cada vez más claro, porque cuando estamos haciendo Journey Maps y todas estas sesiones de Design Thinking que estamos haciendo en nuestras organizaciones y que cada vez hacemos mejor y vamos avanzando,
todo esto ya también lo tenemos claro, que se trata de un proceso y que es a lo largo de todo el proceso y antes y después. Pero yo creo que la asignatura pendiente aquí es en la cultura. Igual que durante muchos años hemos ido hablando de experiencia paciente en los foros y se nos ha quedado a veces al principio, estaba más en las palabras y en la cabeza, pero iba bajando poco a poco. Todo esto ya ha ido bajando más, pero yo creo que la cultura aún, la gestión del cambio cultural aún es un tema que tenemos trabajo a hacer en este sentido. Por eso lo que os decía, todos estos son actividades que ya estamos haciendo, que estamos haciendo muy bien, y de hecho cuando hacemos estas actividades para preguntarnos entre profesionales y pacientes qué está pasando en el circuito y qué podemos cambiar y modificar, durante este tiempo también estamos haciendo gestión del cambio cultural, porque se hace justamente trabajando, creyéndoselo y buscando los porqués de cada una de las cosas que piensan los pacientes, que piensan los profesionales, etcétera. Pero aquí el cambio, es decir, vamos a intentar esta relación bidireccional que siempre hemos pensado cuando hablamos de comunicación, esta relación bidireccional, nos hemos ido siempre al encuentro clínico con el médico o el encuentro clínico con el profesional sanitario, y hablamos de comunicación en decisiones compartidas, hablamos de comunicación de malas noticias. Todo esto hace tiempo que lo estamos tratando, pero podemos ir poco a poco potenciando este capital social y hablar y tener esta idea en la cabeza de que estamos hablando no solo de asistencia centrada en las personas y centrada en la persona como hablamos, sino que estamos hablando de asistencia centrada en las relaciones. Vamos a realmente trabajar esas relaciones. Y aquí un poco como homenaje a la neurorehabilitación, me imaginaba y nos imaginábamos cuando hablábamos con las supermonses, un poco esta sensación, ¿no?, del cerebro. El cerebro, cuando en neurorehabilitación siempre habláis de las rutas, ¿no?, de cómo cuando una ruta no funciona tenemos que buscar otra ruta, otra conexión, ¿no?, dentro del cerebro. Y entonces, ¿por qué no hacemos esto? Y dentro de un entorno que es de personas cuidando a personas, donde aparte de haber médicos, enfermeras, técnicos de todo tipo, personal de limpieza, personal de mantenimiento, personal de comunicación, personal de sistemas, etcétera, que todas estas relaciones se trabajen, y no solo las relaciones con el paciente, cuidadores y familias, que son muy importantes, sino tan importantes son las relaciones entre nosotros. También tenemos que saber cómo decirnos, cómo nos pasamos un paciente, cómo nos pedimos ayuda, cómo nos pedimos, cómo afrontamos nuestro día a día con todo lo que pasa, y todo esto se puede entrenar y trabajar. Pues dicho esto, dentro de esto la importancia que tiene un poco en la asistencia centrada a las personas, la calidad de la comunicación, ¿no?, que tiene un impacto clave, y esto lo hemos analizado varias veces, ¿no?, cómo mejora la comunicación, los resultados de salud, adherencia al tratamiento es mejor, la seguridad del paciente y la prevención de errores. Como mejor nos comuniquemos, menos errores vamos a tener, nos vamos a asegurar de no tener tampoco malas prácticas, porque no hay males entendidos y no estamos asumiendo cosas, sino que les estamos dejando sobre la mesa claras con una comunicación, y además una comunicación más empática, que ya nos pone en una situación como pacientes que somos más capaces de entender lo que nos están diciendo. Y bueno, también mejora los resultados de las encuestas de experiencia y, como no, la motivación de los profesionales. Si somos más capaces de comunicarnos mejor con nuestros pacientes, esa motivación va a ser mejor. Y bueno, y además la comunicación está clara, que es importantísima, porque si nosotros miramos las dimensiones de la experiencia de paciente, y eso significa qué son aquellas cosas y esos conceptos que afectan más, que son críticos en la mejora de la experiencia de pacientes, tenemos, en este caso el NIHS hizo en el 2012 ya hizo un framework de 8 temas que eran importantes justamente para mejorar la experiencia, y vemos que en la mayoría de estos, y me gustaría pasar a la siguiente diapositiva porque de hecho esto es la nuestra, esto es las dimensiones que se hizo en 2020, que aquí tuvo un papel destacado también Escarrabil, que está aquí el doctor Escarrabil, que está aquí con nosotros, pero bueno, el CatSalut y sobre todo el Aquas estuvo gestionando, potenciando e impulsando todo este framework de dimensiones, que son estas 12. En este caso pues se decidieron que 12 sería más adecuado, pero si nos miramos cada una de ellas, aparte del entorno físico
y aparte de alguna dimensión que tiene que ver más con procesos como la accesibilidad o como las transiciones entre dispositivos, la mayoría tienen que ver con conversaciones, como cómo explicamos las cosas. Incluso en la accesibilidad y el cambio de transiciones entre dispositivos también es importantísimo. Cómo estamos comunicando, qué va a pasar y de qué manera vamos a ir de un sitio al otro. Por tanto, está claro que lo que tenemos que hacer, y volvemos un poco a la importancia que tiene, que cada uno de estos momentos, entre todas las interacciones que tenemos en el sistema, que cada uno de estos momentos sea memorable. Y para que cada uno de estos momentos sea memorable, las emociones hay que introducirlas, hay que gestionar esas emociones. Y esto tenemos que hacer un esfuerzo como organizaciones justamente para la creación de estas relaciones. Y ya acabando, cuando decimos, bueno, ¿y cómo nos ponemos a ello? Podemos pensar, ¿cuáles son los momentos clave? Y los momentos clave es cierto que pueden ser touch points, sí, son touch points en el circuito, y esto lo tenemos bastante trabajado, pero aparte de los grandes touch points, donde realmente se está gestionando las expectativas del paciente, donde hay grandes cambios y donde hay información muy clave que se está dando, hay otros momentos, otras conversaciones durante nuestro día a día en las organizaciones que también podemos fijar. Y no digo fijar haciendo guiones que luego pueden ser estructurados y serios, sino son una serie de palabras clave en momentos clave que podemos utilizar para que eso sea más fácil. Por ejemplo, el primer contacto con un paciente familiar, la explicación de un procedimiento, cuando un paciente se está esperando en una sala de espera, como le decimos, hablamos de la espera, lo que va a pasar. Cuando, por ejemplo, un familiar está en la sala de en la planta de hospitalización y nos viene al box de enfermería a pedirnos cosas, ¿cómo gestionamos? Hay miles de conversaciones que pasan durante el día a día, ¿no? Vamos a pensar cada una de estas situaciones. Somos capaces, como profesionales dentro del centro, podemos utilizar a consultores que nos ayuden, por supuesto, y nos van a ayudar porque nos van a guiar y nos van a acompañar. Pero como profesionales podemos hacer también el esfuerzo de ponernos quizá una bata y irnos a pasear por el centro, ver lo que está pasando, ver cómo se siente un paciente, hacer rondas para ver lo que está pasando. Y en cada una de estas situaciones, cuando las conocemos, somos capaces de pensar qué está generando ansiedad a los pacientes en cada uno de estos puntos. Por ejemplo, un paciente se pregunta, bueno, ¿y quién es esta persona que me acaba de entrar y me está hablando de mi salud, que acaba de entrar en mi habitación? ¿Quién es? ¿Se ha presentado esa persona? O puede pensar, la enfermera que va a venir a continuación, porque ahora van a cambiar el turno, ¿esta enfermera tiene toda la información que yo le he dado a la enfermera anterior sobre mi familiar? ¿Lo va a cuidar igual de bien? O ahora estoy haciendo esta prueba, me tengo que sacar la ropa como arriba abajo, ¿qué va a pasar? ¿Me va a tratar bien el técnico que me va a hacer la prueba? ¿Me va a doler? Son todas esas preguntas que son quizá de sentido común, pero nos las tenemos que plantear mucho más a menudo porque cuando practiquemos todas esas conversaciones nos aseguraremos que ponemos un poco en lugar no solo cómo gestionar esas ansiedades, sino también incluso cómo ser proactivos a que no pasen. Si somos capaces de decir, por ejemplo, me imagino que toda esta información es muy difícil de digerir, quiero asegurarme que sepa perfectamente lo que va a hacer, lo que tendrá que hacer después y lo vamos a repasar. Porque si yo le digo a un paciente, vamos a revisar esta información, a lo mejor el paciente va a pensar, se piensa que soy idiota, que soy tonta, que no he entendido. No, quiero asegurarme que, bueno, son cosas y pistas que tampoco se nace aprendido, que hay que trabajarlas. Finalmente, pues lo que os decía, ¿cómo lo hacemos? Podemos hacer shadowing. Shadowing es estar siguiendo. Yo sé que vosotros aquí en la Goodman ya habéis hecho actividades de este tipo con Atenea, pero podemos hacerlo también como profesionales, hacer shadowing, seguir, ponernos una bata de paciente, meternos en una litera, de pedirle a un compañero que nos lleve por el centro, meternos en salas, etcétera. Podemos ver qué está pasando y hacer rounding, hacer preguntas, cómo se sienten los pacientes, de una manera evidentemente ordenada, sistematizada, porque tampoco se trata ahora de dejar nuestro trabajo y ponernos a preguntar, ¿no?
Pero y una vez tenemos todo esto, ¿somos capaces de diseñar contenidos o buscar esas palabras clave que nos ayudarían? O adaptar, existen muchas, existen manuales, podemos adaptarlos y esos manuales los podemos practicar, podemos asegurar que nos ponemos a hacer un laboratorio de comunicación, de práctica de comunicación, o que hacemos roleplay para practicar esas comunicaciones y esas situaciones. Eso es un poco lo que os planteo hoy, es decir, entre muchas otras cosas que estamos haciendo para mejorar la experiencia de los pacientes, creo que hay este tema que lo tenemos más pendiente. Y esto también es necesario que en las organizaciones lo pongamos en el core del negocio. Es decir, no solo se trata de practicar y hacer, sino vamos a poner en marcha un sistema para que esta práctica sea fácil, diaria y de manera permanente. Os traigo un par de estudios que he encontrado muy recientes del 2021, que son del Patient Education and Counseling Journal, pero básicamente que hablan de esto, de qué manera los profesionales sanitarios en activo no están haciendo esta práctica de habilidades de comunicación. Lo hacemos en las escuelas de medicina, pero no lo hacemos como profesionales sanitarios, o si lo hacemos con talleres puntuales que son muy útiles, por supuesto, pero quedan a veces en teoría. Y luego yo voy a un taller de este tipo puntual y luego vuelvo a mi día a día y no sé ni cómo aplicarlo. He aprendido mucho, he entendido, lo he digerido, pero luego cómo lo aplico en cada conversación. Entonces, poco a poco, estos talleres, lo que viene a decir este estudio es que quizá el coaching puesto en su lugar adecuado y trabajado de la manera adecuada nos puede ayudar en eso. Y otro estudio que dice justamente que el entrenamiento de las habilidades de comunicación aún está en pañales, o sea, es una cosa que es así, ya seguramente sois conscientes, está en pañales y que hay que justamente hacerla cada vez más experiencial, no tan teórica, sino más experiencial, que vaya acompañado de la reflexión de los profesionales, que los profesionales puedan ponerlo en el día a día y que luego puedan hablar de ello y qué ha pasado cuando lo he puesto en el día a día, esas frases, esos conceptos, qué me ha pasado, cómo ha cambiado nuestra relación, etcétera. Y finalmente, cómo es necesario que lo pongamos, lo que os decía, ¿no? Integrarlo como el core del negocio para que haya una sostenibilidad de este trabajo. Bueno, y aquí hablo siempre de un ejemplo, pero a mí una práctica ya tiene unos cuantos años, pero a mí me gusta mucho. Pude participar en hice un par de cursos de estos de la Cleveland Clinic en su momento y me parecieron bastante importantes. Aquí básicamente os lo traigo como para decir que eso fue una práctica que hizo la Cleveland cuando quiso hacer este cambio cultural, pues hizo un curso que duraba 8 horas, un curso de poco de gestión de comunicación entre profesionales y pacientes, y luego otro curso que estaba destinado exclusivamente al equipo no clínico, por tanto a todos los profesionales ya de las clínicas, y lo que hicieron es que lo hicieron en cascada, es decir, hicieron un curso bien pensado con gente dentro de la Cleveland, con los valores de la Cleveland, porque es importante que esa comunicación sea propia de la institución y esté diseñada por la propia institución, pero luego aquí lo intentaron, pusieron un tercio de médicos generalistas y especialistas, luego se aseguraron que un tercio también fueran cirujanos, porque esta cosa de que los cirujanos quizás están más quieren menos tratar, ¿no?, todos estos temas de comunicación, y es cierto y es así. Y luego otra tercera parte de profesionales, bueno, no médicos, otros profesionales sanitarios. Hicieron el curso. Cada una de estas personas trajo a 10 personas más y poco a poco fueron haciendo una cascada por toda la organización, y en poco tiempo entrenaron en habilidades de comunicación a muchísimos profesionales, y además, bueno, ya es obligatorio cuando entras a trabajar en la empresa y bueno, las nuevas incorporaciones todas lo tienen. Y acabo deciros cómo implementaría todo esto. Pues bueno, primero, lo importante en cualquier organización es poner el tema de la experiencia de paciente en la estrategia de la organización. Está en nuestro plan estratégico, nos estamos dedicando a ello, podemos realmente decir que le vamos a poner un liderazgo, una estructura, unos recursos a todo el tema de experiencia paciente. A partir de aquí deberíamos hacer una definición formal de lo que significa experiencia paciente. Eso no quiere decir vamos a inventarnos una nueva, quizá adaptamos una que existe, pero tenemos que tratarlo con todos los profesionales para que sepamos nosotros, como Instituto Goodman, por ejemplo, qué es para nosotros la experiencia paciente. Y seguramente en este trabajo de
de comunicación y trabajo con profesionales saldrán cosas como la vocación, por qué entré yo en este mundo, qué relación tengo con los pacientes. Pues todo ese trabajo también es hacer cultura y también le tenemos que dedicar un tiempo. Es importante que le dedicamos tiempo a esto. Aparte de esto, pues el número 4, importantísimo, poner una estructura, un programa de cómo escuchar a los pacientes, evidentemente, ¿no? Pues aquí pues lo vamos a hacer con focus groups o vamos a hacer actividades de co-creación con pacientes y cada vez nos podemos ir haciéndolo más complejo el sistema y acabar teniendo consejos de pacientes, que es una de las cosas más difíciles. Algunas organizaciones hace tiempo que están ahí, otras están llegando. Pero esto es pensar cómo vamos a escuchar esa voz de los pacientes y con encuestas de una manera directa en el día a día, el directo, o vamos a hacer, bueno, hay muchas maneras de hacerlo, bueno, no tantas, pero de maneras distintamente hechas, ¿no? Luego, 5, importantísimo, lo mismo con los profesionales, y aquí la importancia que le estamos diciendo a la experiencia de profesionales, también tenemos que poner un sistema para escuchar a los profesionales, y no solo para escuchar y hacer co-creación con ellos en los circuitos, sino también escuchar cómo están, y aquí viene toda la parte que cada vez se está haciendo más justamente de principio de escucha a profesionales para ver cómo están, ¿no? Temas de clima laboral, temas de relación con el trabajo, etcétera, con la experiencia, y eso es tan importante como los pacientes. Y bueno, aquí vendría el programa para la práctica de habilidades de comunicación efectivas, ponerlo en marcha de la manera que sea, practicarlo, ponerlo en marcha. Finalmente, un plan de acciones de experiencia paciente, aquí donde habrá el plan de acciones que irá por circuitos distintos y ya por distintos circuitos asistenciales puedo detectar oportunidades de mejora en el circuito para mejorar la experiencia en urgencias, en consultas externas, en los diferentes ámbitos. Eso, también ponerlo en marcha. Y finalmente, pues claro, un programa para mantener y sostener esa innovación. ¿Cómo evaluamos lo que hemos hecho? Porque muchas veces hacemos grandes planes, los explicamos, los hacemos y luego ¿dónde está la evaluación de todo ello? Ya lo sabéis. Hay que evaluar, hay que ver cómo se han hecho las cosas y hay que seguir en el día a día potenciando todo esto. Finalmente, todo ello de alguna manera es para poder conseguir llegar ahí, a tener un sistema basado en las relaciones, no tanto transaccional como decía, sino un sistema sanitario donde se reconecten estas rutas de la experiencia de pacientes, de profesionales y familias, en este caso en la neurorehabilitación. Muchas gracias.